Me llamo Jacobo Feijó, tengo una empresa de diseño de juegos y como autor pues debo tener, no sé, creo que son 18 obras publicadas. Entonces, aunque no soy guionista, he tenido que guionizar juegos, he tenido que guionizar ponencias, he tenido que guionizar juegos para recursos humanos de empresas importantes, he tenido que escribir, etc. Bien, hoy os vengo a explicar una estructura que ha funcionado muy bien, que se llama la del viaje del héroe, que seguro que conoceréis. ¿De acuerdo? Antes de todo esto, bueno, gracias por supuesto a la escuela y a Fernando por esta oportunidad. Me encanta hablar y que nadie me interrumpa. Eso es genial, poder hablar sin que nadie te interrumpa, eso es guay. Y para mí es súper bonito venir aquí, entonces, oye, muchas gracias y vamos allá. La estructura que he pensado es la siguiente. Vamos a estar una hora, os dejo luego salir a fumar un cigarrillo o tomar un café, 40 minutos, otro descanso y una hora. O sea, 60, 40, 60. ¿De acuerdo? Vamos allá. Antes de nada os tengo que decir, llevo muchos años dando ponencias, conferencias, etcétera, y todas las conferencias empiezo con lo mismo. Esto ya es una marca personal que os la vais a tener que tragar porque ya es requisito sine qua non. Es mi teoría del tiempo. ¿Conocéis este personaje? Sí, claro. ¿Quién es? Buzz Lightyear, ¿no? Igual el de la Disney. ¿Qué tiene de interesante Buzz Lightyear? Tiene algo que lo hace fascinante, muy profundo. ¿Os doy una pista? Os voy a dar una pista. ¿En qué se parece a Garfio? No vale decir que son Legos, no vale decir que los dos son de Disney. ¿Son juguetes? No voy por ahí. Son capitanes. Son capitanes. El capitán Garfio. Ah, muy buena, ¿ves? Nunca me habían dicho eso, muy buena visión. Pero no voy por ahí, es mucho más profundo. Es un mensaje muy profundo que está dando Buzz Lightyear y Garfio. Son navegantes, exploradores, los dos. Te vas acercando. Venga. ¿Otra pista? Sí. Ah, sois unos blandos, ¿eh? ¿Otra pista? Vamos allá. ¿Cuál es el problema que tiene aquí Garfio? Lo estoy matando. Lo están matando. Me está siendo Sí, devorado. lo están matando. Sí, te estás acercando. No lo ves, pero te estás acercando. Venga, pensad. Buzz Lightyear, Garfio, ¿no veis que tienen en común de momento con las pistas? ¿Vamos un paso más allá? ¿Qué es ese botón? El casco. ¿Qué hacía con ese botón Buzz Lightyear? Abrir la sala. No, Hablar. no. Estáis súper cerca. ¡Venga, es más profundo! El casco no. El casco, ¿no? Comunicarse. ¿No? ¿Qué hacía con el botón Buzz Lightyear? El láser. No. Es el casco el que lo permite respirar. Pulsar sí. No era el casco. Pulsar, ¿vais bien? ¿Qué pasaba cuando pulsaba? ¿Os rendís? Ah, sí. Hasta el infinito y más allá. ¿Salían las alas? ¿No? ¿Os rendís? ¡Ah, no, venga! Nunca he ganado con esto, por favor. Voy adelante. No, venga. ¿Qué hacía cuando pulsaba el botón? Se dormía. Se dormía, ¿lo recordáis? Pulsaba el botón y hacía pop, se desconectaba, y lo encendía pop y se conectaba. ¿Qué significa ese botón? Pensad en Garfio, pensad en el cocodrilo. Lo voy a decir porque se me está obsetando. El tiempo. Buzz Lightyear es el antagonista de Garfio. Buzz Lightyear es el amo, dueño y señor de su tiempo. Puede pulsar el botón y apagarlo cuando quiera, y cuando quiera activa de nuevo su tiempo. Es maravilloso ser el amo del tiempo. Hay una película que os recomiendo, Tan lejos, tan cerca, que tiene un diálogo, un ángel y un demonio sobre el tiempo, ¿no? El tiempo de los humanos. Es fascinante. ¿Y cuál es el problema de Garfio? El problema de Garfio es que es esclavo del tiempo. Fijaos, el cocodrilo no es el enemigo de Garfio. El cocodrilo es el tic-tac del reloj. Garfio, si leéis el libro, Peter Pan, Garfio es temible, le tiene todo el mundo muchísimo miedo a Garfio. Ningún pirata se atreve a enfrentarse a Garfio. Sus piratas le dicen amén a todo. Pero cuando oye el tic-tac del reloj, Garfio siempre escapa y le dice: "Smee, protégeme, el cocodrilo". Garfio siempre, el único que se atreve a enfrentarse a Garfio es Peter Pan, el único. Pero sin embargo, cuando Garfio ve el cocodrilo, tiembla. Luego vamos a estudiar un poquito mejor esto con el esquema del viaje del héroe.
En cambio, Buzz Lightyear es el amo, dueño y señor del tiempo. Él cuando quiere lo activa, cuando lo quiere desactiva. El tiempo no es un problema para Buzz Lightyear. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos como Buzz Lightyear un botoncito con el que podemos hacer lo que queramos con nuestro tiempo, ¿no? Y ese tiempo tiene un problema, que es limitado. Ningún ser humano ha conseguido hacer tiempo. Podemos hacer presión en laboratorios, podemos hacer temperatura, podemos hacer lo que nos dé la gana, energía, pero nunca jamás hemos conseguido hacer tiempo. Por esa escasez que es el tiempo en nuestra vida, por ese botón donde regulamos nuestro tiempo, aquí y ahora, todos vosotros me estáis dando un trocito muy pequeñito de vuestro tiempo para prestarme atención. Ni os imagináis lo que vale eso para mí. De verdad, me emociona, y os lo digo de corazón. Me emociona y por eso no solo le he dado las gracias a Fernando y a la escuela, os quiero dar las gracias a todos vosotros por hacer como Buzz Lightyear, ser dueños de vuestro tiempo y decidir con vuestra generosidad que me regaláis un poquito de ese tiempo. De verdad, muchas gracias. Vamos a empezar. Hay un libro que os va a gustar mucho que es de Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía, luego vamos a estudiarlo porque encaja con todo esto, que dice lo siguiente: Mariano Dolci, este era Mariano Dolci, tiene una bonita barba de tragafuego. En cuanto lo ven, los niños comprenden que pueden esperar de él cosas extraordinarias. Empieza la magia. Esto de aquí que veis es mi pajarita gamificadora. Pensad lo que acabo de decir de Dolci, ¿vale? Hay dos diseñadores y guionistas de juegos y estudiosos del mundo del juego, que son Zimmerman y Salen, que definieron, y esto en cine lo vamos a ver, lo que es el círculo mágico. Esto mucho antes, en el siglo XIX, el poeta Coleridge le llamó la suspensión temporal de la incredulidad, y Umberto Eco, lo conoceréis por la película El nombre de la rosa, también le llamó la suspensión temporal de la incredulidad. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Bueno, entonces esta gente ha dicho, en los momentos en que hay magia, igual que la barba de Dolce, en los momentos en los que hay magia, todos aceptamos las reglas del juego. Os puedo poner ejemplos. A ver, la pajarita gamificadora. Por ejemplo, en el momento en el que todos jugamos a la oca, decidimos que todos tiramos un dado y avanzamos. Y aceptamos que las ocas son normales en el juego. En el momento en que estamos viendo o haciendo una película de cine y hay una situación de miedo, suena una música. ¡Pam, pam, pam! En la vida real, en las situaciones de miedo, no suena música. Todos los espectadores estamos metidos en ese círculo mágico y estamos aceptando que hay unas reglas del juego, como puede ser en el cine, pues puede ser la música de terror en una escena de terror, las risas enlatadas, etc. Todos estamos aceptando eso. Esto lo vamos a ver ahora. Yo os voy dando cosas y luego veréis cómo va encajando todo. ¿Voy bien? ¿Vale? Pensad en esto que os va a valer mucho. En mi caso, la pajarita gamificadora es lo que en storytelling se llama un símbolo. Tenéis 1000 ejemplos. Si recordáis Mira, el símbolo en Donald Trump es el tupé. El símbolo en Zapatero lo hacían todos, ¿recordáis? En Bush eran las botas camperas. Era de cualquiera que sea un chico de campo como yo puede llegar a presidente con esfuerzo. Ese era el símbolo. Esto va a ser importante luego que lo utilicéis. Y en la estructura del héroe encaja. Esto es fundamental cuando hagáis guiones de tipo político, cómicos. Siempre se ha puesto el cómico con la gorra esta que tiene un ventilador arriba, la gorra de colorines, ¿no? Son símbolos. O en Dos tontos muy tontos, el corte de pelo, los dientes de así. Vale, esos son el tipo de símbolos. En policíacos siempre podéis encontrar un símbolo, ¿no? No sé, el gorro del detective o el revólver, que siempre tiene que ser corto. O si el poli es muy bestia, el revólver es largo. ¿Sabéis lo que es un MacGuffin según Hitchcock? Sí. ¿Qué es? Es como un objeto que emprende una trama y luego no tiene nada que ver con la trama al final, ¿no? Sí, correcto. Los Simpson casi siempre empiezan con un MacGuffin. O sea, acaba el capítulo de los Simpson y dices, ¿qué tiene que ver esto con el inicio? Luego ha habido más teorías también. He leído más de... el MacGuffin también puede ser aquel objeto que te estás preguntando todo el rato qué es. ¿Habéis visto Pulp Fiction? La tirita del malo. ¿Para qué coño tiene el malo una tirita? O el maletín que se abre, brilla y todos dicen, ¡oh!
Bueno, pues a día de hoy hay foros y foros intentando explicar qué es el maletín, qué tiene el maletín, qué pensó Tarantino al principio sobre el maletín. Eso es un McGuffin. Si este símbolo, esto lo podéis hacer también mucho en guiones, lo podéis utilizar de McGuffin. Si yo no hubiera explicado en ningún momento que era mi pajarita gamificadora, estaríais luego tomando el café. Pajarita más rara lleva ese tío con smiles, ahí, con emoticonos. Vale. Esto es genial cuando queráis mantener la atención, y ya veréis que en los héroes suelen llevar siempre un símbolo, suelen llevar una marca. Lo vamos a ver. ¿Voy bien? Os voy a contar una historia, y esa historia va a ser cómo descubrí yo el viaje del héroe. Esta estructura para guiones. Y tal y como os he dicho, a partir de ahora empieza la magia. ¿Vale? Entramos en el círculo mágico, en la suspensión temporal de la incredulidad. Dejáis vuestra incredulidad de lado, y luego en la vida real volvéis a ser incrédulos de nuevo. ¿Sí? Vale. Yo descubrí el viaje del héroe a través de la gamificación. ¿Y qué es la gamificación? ¿Habéis oído hablar de ella? ¿Podéis suponer de dónde viene la palabra anglosajona? El juego. ¿Bien? ¿Más? Bien. Gamificación viene de la palabra game. Juego. Vale, entonces, ¿qué es? Preguntaréis. En español, la palabra propuesta es ludificación, de ludus, juego en latín. La gamificación, Deterdick lo definió como usar mecánicas de juego en entornos distintos al juego. A ver, ¿se os ocurre algún ejemplo? Ahora os pondré un ejemplo. Por lo tanto, gamificar sería usar diseños y elementos de juego en entornos que no son juego. Se ve muy bien en educación. Niños, vamos a jugar para aprender. La finalidad es motivar cosas que de antemano no motivan. Vais a ver que esto es gamificar. Luego lo vamos a ver. Vale, os pongo otro ejemplo más. Este conoceréis a Mary Poppins, ¿no? Que decía para ordenar el cuarto cuando los niños montaban el cacao. Con un poco de azúcar, la medicina sabe mejor. O sea, es la forma de motivar. Tengo que ordenar el cuarto, Mary Poppins. Sí, pero vamos a hacerlo como si fuese un juego. Bien, sigo. Mirad que os pregunto. ¿Qué es la gamificación según Jacobo, después de todos mis años de experiencia? Para mí la gamificación es una metodología que persigue motivar a la gente, pero con un tono lúdico. Igual que hay tonos humorísticos, hay tonos terroríficos, hay tonos amenazantes, yo creo que con un tono lúdico se puede gamificar sin necesidad de usar técnicas propias del diseño de los juegos. De esta manera, podemos gamificar una película o una serie tratando de motivar a los espectadores mediante un tono lúdico, es decir, jugando con el espectador. Os voy a poner un ejemplo, si no lo conocéis, obligatorio. El golpe. ¿Visteis la película? Sí. Bueno, no se lo vamos a destripar. Es gamificar absolutamente. O sea, acaba la película y dices, han estado todo el rato jugando conmigo, me han metido en la película, lo han hecho fenomenal. Han gamificado. ¿Vale? Vale, se puede gamificar de una forma digital, se puede gamificar de una forma analógica, como veréis. E incluso se puede gamificar de una forma mixta. ¿Conocéis este ejemplo? ¿Alguien no lo conoce? ¿La escalera que hemos visto? Sí, en Noruega. ¿Cuál era la finalidad? Que la gente use menos las escaleras mecánicas para hacer más deporte. Entonces pusieron las escaleras que piano, y al final ves que la gente está motivada porque es un juego y llegan incluso a componer, ves gente saltando todo, re, mi, fa, sol, la, re, la. Claro, han conseguido esa finalidad, que es, vamos a poner un juego para motivarte para que en realidad hagas deporte. En el metro de Rusia te sale gratis el billete de metro si haces una serie de ejercicios bailando delante de no sé si lo habéis visto también, ves a la gente haciendo así, siguiendo lo que marca y ¡pum!, le sale el billete gratis. E incluso Coca-Cola ha puesto unas máquinas donde puedes ir eligiendo sabores, guardar la combinación, lo puedes mandar por tus redes sociales. Me he tomado una Coca-Cola con 2 partes de Fanta, una parte de tal.
Sí, y lo fastidiado es luego repetirlo. Una vez salí a ver cómo vuelve a salir la receta a la segunda. Pero bueno. Para que veáis en todos los ámbitos donde podríamos gamificar. Ya nos estamos acercando al viaje del héroe. La gamificación tiene 3 pilares. Tiene un pilar matemático, tiene un pilar narrativo y un emocional. Tenéis que sumar las 3 cosas para que funcione, si no, no os va a resultar. Cuando seáis guionistas de juegos, por ejemplo de videojuegos, que cada vez hay más de esto, vais a tener que ver, y ahora lo vamos a ver en cine, una parte matemática, una parte narrativa y una parte emocional. La parte matemática, bueno, en el juego se ve claramente, o incluso si tú haces artes marciales, vas subiendo de cinturones y tu dificultad cada vez va subiendo más. En los juegos ves claramente, las primeras misiones son muy fáciles y cada vez se van complicando más. ¿Se os ocurre cómo podría ser en cine esa parte matemática? Esa medición de tiempos, esos pasos que hay que ir dando. A medida que nuestro héroe se va haciendo más fuerte, igual su enemigo. Bien. Pero en una película que no fuese de tipo heroica, una comedia romántica. Con los triángulos, ¿no? Bien, más ideas, venga, yo que lo vais pillando. El cine tiene escaletas, tiene tiempos, tiene secuencias. Todo eso es una parte matemática realmente. Es como componer música, si os fijáis, la música es matemática, es medición pura del tiempo. O sea, son unos matemáticos excelentes los compositores de música. En el cine tenéis una parte matemática, tenéis que ver vuestras escaletas, los tiempos que medís, cuánto dura una secuencia, cuánto dura una escena. Esto en todos los manuales de guión que os traguéis, todos dicen, el cine tiene el tiempo como una de las cosas más importantes. La literatura no tiene este problema. Tú puedes leer a tu ritmo. Los videojuegos, si los guionizáis, o las charlas políticas, o todo esto, sí que tienen una medición de tiempo muy estricta. Yo ahora tengo una medición de tiempo en este rollo que os estoy metiendo. También este pilar matemático lo vais a ver en guiones de videojuegos, en ponencias. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Lo veis? El segundo pilar, para que funcione esa gamificación, es el narrativo. En el narrativo tenéis toda la parte que define a los personajes, qué valores queréis transmitir, qué trama, qué ambientación, sería el espíritu del juego o de la película. Esto en cine se ve claramente, pues es la parte narrativa del cine. El guión, la trama, el argumento, los conflictos de los personajes, la ambientación, eso está súper claro. Aquí es donde va a encajar el viaje del héroe fenomenal. Yo lo descubrí por esto. ¿Sigo? Quedan unas cuantas, ¿eh? Bien, vamos muy bien. Y por último, tenemos un pilar emocional. El pilar emocional lo que busca es motivar. El interés, la empatía, el trabajo en equipo, la sensibilización, la superación, lo que te dé la gana. Pues se ve muy claramente el pilar emocional en el deporte, ¿no? Es la superación, la competición, no competitividad, es diferente. Y esto hace un principio que os va a funcionar muy bien, que es el de detectar, motivar y fidelizar. Detectáis cuáles son esas emociones, las motiváis y así conseguís fidelizar a vuestro público. Esto os vale para un montón de cosas. En cine se ve claramente, ¿no? Mira, me ha enganchado la serie, me ha sensibilizado el tema que han sacado, me ha agitado la conciencia, es injusto que haya gente que esté sufriendo eso, me ha emocionado el pobre chico, qué vida más difícil. Esto lo he oído en directores y en actores porno, decían, nosotros tenemos que causar sensaciones, esa es la finalidad de nuestro cine. Todo esto es la parte emocional. ¿Habéis visto? La parte matemática encaja escaletas, tiempos. La narrativa, guiones, conflictos, tramas, qué quiero contar, qué quiero expresar. Y la emocional, quiero que la gente se me sensibilice. Porque si se me aburren, si los estreso, o se me aburren, me he ido de lado. Repetidme todo lo que he dicho. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Pues ahora es donde vais a ver cómo encaja aquí el viaje del héroe, así lo descubrí yo, guionizando juegos, diseñando juegos, ponencias, etcétera, con todo este rollo. Y en la parte narrativa yo decía, necesito una historia, una estructura
que me valga para, si no para todo, para mucho, que sea muy polivalente, que sea muy versátil, que sea como un tornillo universal, ¿no? Y ahí fue donde descubrí el viaje del héroe. Entonces vamos a hablar de héroes. Viaje del héroe, como habéis visto, encaja perfectamente en el pilar narrativo de la gamificación. Lo vais a usar en guión, en videojuegos, en un montón de sitios, en conferencias que tengáis que preparar, en un montón de cosas. Y lo bueno que tiene, y vamos a ver por qué, es que se hace muy natural para el espectador. Porque todos los cuentos clásicos y todos los mitos y todas las leyendas se basan en el viaje del héroe. Entonces a todo el mundo le suena, le dice, sí, me encaja, me queda muy bien. Aunque vais a lo largo de toda vuestra formación probablemente estudiéis muchas estructuras narrativas y muchas opciones, esta es muy interesante por eso. Hay quien la acusa de, hombre, lo que vale para todo le falta un poco de personalidad. Pero lo bueno es que cuando estás atascado, te vale para todo. O que cogiendo una parte se puede combinar con otras. Entonces suena natural lo que cuentas, pero con esa chispa de genialidad que le habéis dado, empleando otras teorías. ¿Cómo empezó el viaje del héroe? ¿Cómo se descubrió? Este señor aquí tan simpático que veis se llamaba Vladimir Prop. Vladimir Prop, en el año 1928, en la Rusia soviética, escribió un libro, Morfología del cuento. Os recuerdo que la Rusia soviética, una de las cosas que más fomentó fue el método científico. De todos los métodos, Rusia decía que el marxismo iba muy junto al método científico. El método científico se podía usar en ciencia, se podía usar en educación, se podía usar en política, en todo, apostaba muy fuerte. Entonces, Vladimir Prop, en la morfología del cuento, cogió todos los cuentos rusos y dijo, voy a emplear el método científico, a diseccionar los cuentos, a dividirlos por trocitos y a ver en qué se componen esos cuentos. Bien. Descubrió, después de un estudio, este libro se lee bien, es un poco pesado porque te pone fórmulas con sumas, o sea, suma el elemento A, el B, el C y te saldrá el cuento del soldado que vuelve de la guerra, suma el D, F y te sale el cuento del duende que pide ayuda. En ese aspecto es un poco frío, pero se lee bien. El tío llegó a la conclusión de que dice, solo hay 31, le llamó como en ciencia, funciones, vamos a llamarle 31 momentos. Pues por ejemplo, un momento sería el número 3, la tríada. Él decía, ¿os fijáis que siempre es a la tercera va la vencida? El primer día no le sale bien, el segundo no, el tercer día sí, el primer intento de liga le sale mal, el segundo no, el tercero liga, el tercer hermano huérfano, la tercera prueba. Eso sería una de las funciones. El tío empezó a mirar y decidió que se dividían en 7 familias, dependiendo de si el personaje era agresor, donante, auxiliar, la princesa y su padre, etc. Luego decidió que había unos elementos que cosían esas funciones y unos personajes que se repetían siempre, que él llamó actantes. No hace falta que lo matéis a notar esto, yo solo quiero que lo entendáis, ¿vale? Entonces, haciendo todo ese análisis, llegó a esa conclusión. Y el tío dijo, ostras, pero si estos eran... Rusia es un país inmenso en tamaño, es descomunal. Y claro, y más en el año 28, dice, pero vamos a ver, si estos cuentos se están encajando en esta parte de Rusia y encajan con los de esta otra parte de Rusia y encajan con cuentos chinos, a ver si es que esto es universal, no solo ocurre en los cuentos rusos. Empezó a comparar cuentos de todo el mundo, de África, cuentos, y dijo, no me lo puedo creer. Siempre hay 31 funciones y 7 esferas. Los seres humanos contamos los cuentos siempre igual. Aquí se puede sacar una fórmula, se puede sacar una teoría, científico puro, o sea, una fórmula física, matemática. ¿Sigo con el segundo? ¿No le hizo caso? Nadie, nada. Pasó el olvido. Este otro señor, que se llama Jung, ¿sabéis lo que es el psicoanálisis? Freud. Bueno, este fue discípulo de Freud, acabaron a bofetadas, pero continúa la escuela de psicoanálisis. Jung, durante 20 años escribió un libro llamado Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. Jung empezó, de igual manera que el ruso, empezó a estudiar un poco a la gente y dijo, yo creo que todos los seres humanos encajamos en 9 tipos, tendencias.
¿no? O sea, todos los seres humanos, a ver, lo voy a simplificar mucho, hay gente muy tranquila, hay gente más nerviosa, hay gente más callada, más habladora, ¿no? Son tendencias que ves en la vida. Pues Jung decidió que había X tendencias humanas y les puso unos nombres un poco místicos, les llamó el mago, el héroe, el gobernante, etc., ¿no? O sea, gente que es de carácter autoritario, el huérfano, esta gente que siempre necesita que los demás lo ayuden, es que yo no puedo, ay, no sé, échame un cable. Macho, tío, es como un niño huérfano, tienes que madurar. Y ahí salió un test muy interesante que es el de Myers-Briggs, y inventó la palabra, y esto en cine es muy importante, y en narrativa en general, arquetipos. ¿Conocéis cuál es la diferencia entre un arquetipo y un estereotipo? Venga, un valiente, o una valiente. Por aquí que estáis muy calladas, os yo aprieto, ¿eh? ¿Voy muy rápido? ¿Os estoy inundando? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un arquetipo y un estereotipo? Venga. Can I speak in English? Ah! Do you speak in English? Yeah. I'm Well, sorry. no, I can speak in Spanish if like, but can I speak English because it's comfortable? Yeah. Okay. So, archetype is something which we can, it's like a type of a person, but it does not necessarily need to be included in one single social group. When a stereotype is, for example, it can be told about like a country or a certain social group which have a stereotype of like being greedy or having like a certain characteristic. Yeah. But it may be just one characteristic True. only, not defining their character in general, like of a certain person. Right, just, it is, right. Lo habéis comprendido sin problema. Can I speak in Spanish? Lo habéis entendido sin problema. Arquetipo. La madre bondadosa, la abuela sonriente. Estereotipo. El Bobby inglés, British, el Bobby British, el policía norteamericano. ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Estereotipo universal. Perdón, arquetipo. Estereotipo local. Pues él decidió que había 8 personalidades universales. Y tuvo algo genial, que fue el primero que metió la narrativa en la psicología. Empezó a hablar de personajes, empezó a hablar de historias, que eran lo que determinaban la psicología. A ese sí que le hicieron caso. Gianni Rodari, 1973. Gianni Rodari escribe un libro maravilloso llamado Gramática de la Fantasía, en el cual dice, si la gramática tiene unas pautas, donde se ponen las tildes, donde se ponen las comas, dónde está el verbo, ¿por qué no vamos a coger la fantasía y poner unas pautas para poder hacer fantasía? Descubre al ruso y las 31 funciones las resume en 20 etapas simplificadas. Pero no va más allá, hace unas cartas para que los niños puedan hacer historias. El dragón, el príncipe, la princesa, el tercer hijo huérfano, y lo deja ahí, en uno de los capítulos. También inventa algo que os va a funcionar muy bien para creatividad, que es el binomio fantástico. Decía, coge 2 ideas que no tienen nada que ver e intenta hacer que estén juntas. Coliflor y cámara. Intenta hacerme una historia con eso. Eso es muy divertido, hacer un día la prueba. Tenemos al ruso, lo descubre. Tenemos a Jung, determina unos personajes en los seres humanos. Y tenemos al italiano, que descubre al ruso y lo simplifica un poco. Y ahora viene esta pregunta de examen. 1949, Campbell escribe un libro, El héroe de las 1000 caras. Campbell, norteamericano, descubre a Prop, el ruso, cuando nadie le hacía caso, y le llama la atención, y dice, qué interesante, a mí cuentos no sé muchos, pero sí sé mucho de mitología, muchísimo. Mitologías precolombinas, mitologías africanas, mitologías europeas, mitologías de Oceanía. Y si empiezo a estudiarlas, como hizo el ruso con los cuentos, efectivamente se cumple esta norma.
todas las mitologías del mundo tienen 17 etapas, ordenadas a veces de distintas maneras, pero generalmente siguen la misma secuencia. Y créale una idea llamada monomito, solo hay un mito, olvidaos. No hay mitos europeos, griegos, norteamericanos, no hay cuentos europeos, africanos, olvidaos, solo hay uno, la humanidad siempre ha estado contando lo mismo, siempre, que es el viaje del héroe. Y enlaza con algunas de las personalidades que descubrió el psicoanalista Jung. ¿Voy bien? Ahora, esto es el pastel, ahora os voy a poner la guinda en el pastel. A ver, repetidme, ¿qué he dicho? ¿Sigo? ¿Alguien no ha entendido? ¿Alguien sí ha entendido? Y ahora viene la guinda en el pastel, el único que está vivo. Tenéis su página web. Vogler, lectura obligatoria. Obligatoria moralmente, no, Dios me libre meteros una tiraza aquí. 1992. El viaje del escritor. Vogler se dedicaba a seleccionar guiones en Hollywood. Todo el día leyendo guiones, todo el día leyendo. Estaba harto. Y decía, hay algo en los guiones, no sé qué es, que yo digo, este funciona, este no funciona. Este funciona y este no funciona. De él salieron cosas como El Rey León, La Sirenita, o sea, es un tío con mucha capacidad de ver qué guiones funcionan. Y un día, aburrido, conoce al otro, a Campbell, el de los mitos. Empiezan a hablar, Campbell le dice, mira, estoy investigando esto, estoy descubriendo esto, y Vogler dice, me acabas de dar la clave. Empieza a ver los guiones que sí funcionan, y dice, todos están siguiendo esos pasos del viaje del héroe. Esta es la clave. That's the key. The key. Pero tiene un problema. Son un poco largos y decide que para el guión, que tiene que ser más ágil, hay que reducirlos. Y llega a 12 etapas. 12 etapas que se han quedado fijas. Esas 12 son las que todo el mundo ha aceptado como prácticas, bien medidas en el tiempo y que hacen todo el viaje del héroe. Y son perfectas para la guionización. Pero Vogler, que es un tío muy listo, dice, ni siquiera las 12 etapas tenéis que hacerlas por ese orden, se pueden combinar. Por ejemplo, al final un héroe vuelve a casa generalmente, pero en los cuentos rusos empiezan con un soldado que está volviendo a casa. 20 años después de D'Artagnan, de Dumas, empieza cuando ya han acabado la historia, los mosqueteros. O sea, es muy listo y dice, son 12 etapas, pero no son rígido el orden. Pero eso sí, siempre son las 12 etapas. ¿Vamos a estudiarlas? ¿Vamos bien? ¿Habéis visto todo el proceso? ¿Cómo descubrí a través de la gamificación? Luego lo vais a ver cómo encaja. ¿Cómo descubrí que este esquema me vale para todo? Y cómo lo fueron unos usando estudios de otros, sintetizándolo y descubriéndolo. La estructura. Os voy a pasar ahora lo que hice. Mucha gente me decía, a ver si por favor, Jacobo, ayúdanos a hacer una conferencia. Me decían muchos clientes incluso que tuve en banca, ayúdame un poco a una conferencia, de un guión mínimo que no sé hablar en público. Y a base de, me lo dijeron tantas veces, yo ya conocía esto y dije, mira, os lo voy a hacer en cartas. I have it in English, if you like. Lo voy a hacer en cartas y vais a ver estas estructuras, cómo combinándolas podéis hablar de lo que queráis. En la parte práctica que viene después lo vamos a ver. Vamos a estudiar un cuento clásico, vamos a coger otro y lo vamos a destrozar y vamos a preparar una conferencia de tipo empresarial con esta estructura. Os lo paso. Aquí tenéis al señor Jung, al señor Vogler, Campbell y Rodari. Podéis verlo, mezclarlo y tal. Y aquí es una expansión que he hecho porque he descubierto que los seres humanos tenemos las mismas motivaciones. Me tiré un año haciendo pruebas con miles de personas y decidí que había X motivaciones o X conflictos. Entonces combina muy bien. Esto es menos importante para lo que os vengo a hablar. Esa es la que... ¿Qué hago? Lo paso. Mirando, pasando, porque ahora lo vais a ver en pantalla. ¿Puedo beber ahora? Bien, ¿preparados?
Fernando, ¿qué tal? ¿Estás aprendiendo? Sí, sí, eso se trata. De eso se trata. 12 etapas. Eso sí las tiene que decirlo, ¿no? Vogler. Las dividía de la siguiente manera. La primera, el protagonista, que para él es un héroe, está en su mundo ordinario. Nosotros ahora estamos en nuestro mundo ordinario. Es nuestra vida normal y corriente. En un momento dado ocurre algo que te llama a la aventura. Os voy a poner un ejemplo. Viniendo yo por aquí, iba tan tranquilo, venía a dar la conferencia pensando a ver de qué les hablo y tal, y en ese momento empezó a sonar por todo Serrano, pero a lo bestia, el himno de España. Eso podría ser una llamada a la aventura. Yo vi la hora y dije, nada, no me puedo entretener, rechacé esa llamada, dije, bueno, pero después me paré y me quedé mirando y dije, ¿por qué suena tanto el himno de España? Crucé el umbral, acepté esa llamada. Muchas veces yo sigo mi vida y doy el paso, hay un mentor. ¿Qué es un mentor? Luego lo vamos a ver. Es aquella persona que ya ha hecho el camino del héroe y le dice, yo lo he hecho, adelante. Star Wars, el maestro Yoda. El maestro Yoda es... Obi-Wan. Yoda es el heraldo, ¿no? Obi-Wan es el de, yo ya he hecho este camino, hazlo. Te lo estamos poniendo en bandeja, no tengas miedo, rompe con tu mundo ordinario, adelante. Yo lo he hecho y no pasa nada. No, papá, me van a cortar el pelo, me van a doler. No, si a mí me lo han cortado muchas veces, vamos juntos al peluquero, hijo. Ay, es verdad, no duele que te corten el pelo. ¿Conocéis cuál es la estructura de Aristóteles de toda la narrativa? Súper fácil, eso lo habéis estudiado todo seguro. 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Veréis que hay otras que dicen que no, que hay 5, que hay más, pero esta es la más clásica, la más aceptada. 3 actos. Esto es el primer acto. Estos 5 pasos es el protagonista en su vida normal y corriente, y acabaría el primer acto de guión. Mundo ordinario, te llaman a la aventura, la rechazas, alguien te da ese impulso, alguien que ya ha hecho ese camino, y vas adelante. Una vez que has entrado ya en la trama, vas a tener pruebas, vas a tener aliados, vas a tener enemigos. Hay un momento de descanso antes de la gran lucha. En El Señor de los Anillos, el país de los elfos. Después de todo lo que han pasado es... Y ahora prepárate, que ahora viene lo gordo. Y una vez que se logra romper esa gran lucha, tienes una recompensa. No penséis solo en lo físico. Por ejemplo, la gran lucha puede ser un padre policía que ha muerto su hijo en brazos en un tiroteo. Tiene una lucha interior. Y aquí consigue vencer cuando ayuda al hijo de otro policía y sale vivo de un tiroteo. ¿Os fijáis cómo el conflicto lo resuelve? Puede ser una lucha interior, no tiene por qué ser física. Si esto es el primer acto, el círculo mágico. Hemos pasado de la vida real al mundo extraordinario. En el momento en que aceptas la aventura, se acaba la incredulidad, aparecen unicornios, rosas, ponis rosas, todo el mundo está aceptando esas reglas de juego. Las reglas de juego en un tablero es que yo soy un muñequito de madera de este tamaño y todo el mundo se lo cree, mi muñequito, que no muera, mi mipel. Estamos en el círculo mágico, y eso significa segundo acto. Mundo extraordinario. Planteamiento, nudo, y ahora entraríamos en el desenlace. Ya ha obtenido su recompensa, ha conseguido vencer la gran lucha y vuelve a casa, vuelve a su vida cotidiana. Yo vi el himno, podría haber tenido una aventura y he vuelto a mi vida ordinaria, tengo que dar la conferencia. Con el gran matiz, el héroe vuelve resucitado. Frodo no es el mismo al final de la película que al principio. Frodo ha aprendido, es más sabio, ha madurado,
La vida del Hobitón era maravillosa. Una vez vuelto de ver lo que son las cosas feas de verdad, volvió siendo más maduro y diciendo, la vida ya no es tan maravillosa. No es malo, soy más maduro, entiendo mejor las cosas. Y tengo el elixir mágico, tengo la clave para explicarle a otros, ahora yo como mentor, hola soy Obi-Wan, yo he hecho todo esto, he vuelto más sabio, y te voy a decir cómo tú también puedes hacer esa aventura, cómo tú también puedes ser más sabio. Tercer acto. Bien, ¿lo veis? Círculo mágico, realidad, realidad. Los 12. ¿Los podéis ordenar y desordenar y hacer otro modo? Va a ir así. Fijaos, eso es la parte narrativa. ¿Recordáis qué era la matemática? Os hablé de escaletas, os hablé de secuencias, os hablé de escenas. Mirad. Vamos a llamarle tiempos, como en música. Se mide en tiempos. En literatura se llaman capítulos, se pueden llamar escenas en cine. Vamos a llamarle tiempos. 5. 4. Vogler es un tío muy listo. Vogler estudió muy bien, es que lo ha clavado. 3. ¿Qué significa esto? ¿Qué estáis viendo aquí? 12 etapas. Las 12 etapas, pero al estar así escaladas, 5, 4, 3, imaginaos una película. 5, primer tiempo, 4, el segundo tiempo, en Aristóteles, no tiempos. ¿Perdón? Desarrollo. En el desarrollo, o sea, las 3 etapas de Aristóteles, el nudo, desenlace. 5 la presentación, 4 el nudo, 3 el desenlace. ¿Qué estamos viendo aquí? ¡Ritmo! Esto es lo que estamos viendo, ritmo. ¿Y qué conseguimos con el ritmo? ¿Qué consigo yo con esto? Atención. Atención. Vuestro público le vais a cada vez acelerar más la atención. No los vais a aburrir con este esquema. ¿Y qué es la atención? Una forma de emoción, de interés. Hemos visto la parte narrativa, cómo encaja muy bien en este. Hemos visto la parte matemática, cómo lo tiene medido de caray el tiempo el tío. Y hemos conseguido la parte emocional. Gracias a este ritmo podemos mantener la atención del público deseando ver qué pasa, cómo acaba. Dios mío, ¿esto va a ser el final? ¿No va a ser el final? Ayer, viendo el problema que hay con Cataluña, yo veía este esquema y decía, cómo los ritmos, yo creo que ayer estaba delante de la televisión más gente que en el capítulo final de Juego de Tronos. O sea, no sé qué asesores tendrán todos los políticos, pero realmente son unos guionistas buenísimos. Les han metido narrativa, les han metido tiempo, interés. Estábamos, yo creo que toda España, cada uno con una bandera distinta, delante de la tele, esperando. Lo han hecho estupendamente. ¿Lo vemos? ¿Lo veis? Encaja todo, ¿a que sí? ¿Y qué personajes, entonces me dirás? Ostras, ¿y Jung? ¿Qué personajes hay por aquí? Estos personajes que enlaza con Jung y enlaza con los del ruso son estos. Dice, no hay más personajes en una historia. Hay un mentor, aquel que hizo ya el camino antes y te dice, yo lo he hecho, te voy a asesorar, confía en mí, te digo yo cómo hacerlo. El héroe o heroína, que es el protagonista. La sombra. La sombra es aquello a lo que se enfrenta el héroe. Ojo, un antagonista es distinto. Si dos personas intentan ligar con otra, son antagonistas, son rivales, pero no tienen por qué ser enemigos. O dos personas optan por un puesto de trabajo, enemigos cuando los intereses chocan. Cuando tú dices blanco, yo digo negro. Entonces ahí sí que... Ahora, tú quieres blanco, yo también quiero blanco, pero solo hay sitio para uno, son antagonistas. El héroe, la sombra puede ser física, el ojo de Sauron, o puede ser emocional. Mi hijo murió en mis brazos en un tiroteo, no puedo dormir desde hace 5 años, viene esa pesadilla recurrente, esa es tu sombra. La figura del cambiante.
La figura del cambiante es lo que en cine clásico se llama la femme fatale, donde ahora me quieres, ahora me odias, ahora te pasas al malo y de repente me das la clave para mí. ¿De qué lado estás? El doble espía. ¿Estás del lado de los aliados, del lado de los nazis, de tu lado? En cuanto digo, tú eres mi enemigo, haces algo a mi favor, entonces ya no eres enemigo. Los minions, además se llaman así. El guardián del umbral, los esbirros del mal. Antes de llegar hasta Sauron, los hobbits se enfrentan a orcos, a los dioses tumularios, etc. Esos son los guardianes del malo. Los pequeñitos malos que estorban, las pulgas que te vas encontrando por el camino. El heraldo es aquel que le da Yoda, el que le da un impulso cuando el héroe cae de rodillas y dice: no puedo seguir, no, yo no soy un héroe. Entonces llega el heraldo y dice: yo confío en ti y te he visto, tú eres un héroe. ¿Pero tú has hecho el camino antes que yo? No, pero lo veo en ti. Lo veo y tú eres un héroe. Cree en ti. Los aliados y el embaucador. El embaucador, no lo confundáis con el cambiante. El cambiante nunca sabes a qué juega. El embaucador tiene su idea muy clara, pero miente. Este es el mejor seguro del mundo. Con este seguro, bueno, tu coche va, ¿eh? Sé muy claro que no es porque quiero tu dinero. Te estoy embaucando. Te estoy vendiendo un crecepelos con serpiente y esas cosas de las películas de vaqueros, ¿no? ¿Está claro? Según esta metodología o esta teoría, no hay más personajes. Todos encajan en alguno de estos esquemas. Quedan 10 minutos, me quedan 4 diapositivas y acabaríamos ya, y damos un descansito. ¿Habéis visto claramente la estructura? ¿Cómo mide tiempos? ¿Qué pasos hay? ¿Qué personajes incluye? Ahora con las cartas lo veis súper claro. Comunicar. El camino del héroe, comunicar es todo. Un escritor comunica, un guionista comunica, un documental de animalitos comunica, un político comunica. Yo estoy comunicando. Cuando os tomáis un café con un amigo estáis comunicando, es un mensaje. Estáis dando una narrativa. El camino del héroe es buenísimo, buenísimo para comunicar. Luego lo vamos a ver. Estos serían los 12 pasos que os he hablado en English. Podéis crear un universo o una historia con él. Podéis transmitir unos valores heroicos que se hacen muy naturales. Todo el mundo quiere ser un héroe. Yo gané un concurso de sanidad pública. Todo el servicio sanitario público de Galicia está haciendo una reforma muy grande, y Aragón. Y andaban buscando ideas. Entonces había desde nuevos cultivos de bacterias, y yo propuse una app para enfermos de cáncer crónicos. Gustó mucho porque transmitía los valores heroicos. Donde tú estás luchando contra el cáncer, tú eres un héroe. Puedes hacerlo, es crónico, pero oye, estar así siempre es muy bueno. El problema es estar así, pero mientras estés así. Entonces a todo el mundo, el himno, a todo el mundo se le hizo muy natural el héroe. Todos en el fondo nos consideramos pequeños héroes. El ama de casa es una héroe que llega con una nómina muy pequeña a fin de mes, me han sacado los hijos adelante, he aprobado esta asignatura después de 56 intentos, soy mi pequeñito héroe. Esto se encaja muy bien, se nos hace natural. Y lo podéis aplicar en empresas. Yo lo he aplicado a todo el grupo BBVA a nivel internacional, un juego que hubo que hacer para recursos humanos. Encajó fenomenal el camino del héroe. Todos decían: si yo hago estas actividades de recursos humanos, acabo el juego y seré un héroe porque he conseguido llegar a la última etapa. Lo veis en educación. O sea, decirle al niño que es un héroe si aprueba las asignaturas o aprende matemáticas, para el niño es lo mejor. En deportes, en sanidad, en recursos humanos. Es un esquema que funciona muy bien. Si cogemos al señor Prop, al Signori Rodari, a Mr. Campbell, a Jung y a Vogler, nos sale esa herramienta que tenéis ahí para crear estructuras narrativas. En la herramienta hay los 12 pasos, que son los 12 momentos que hemos estudiado. He metido situaciones, aquellos que no son sintetizados. Por ejemplo, Prop había puesto 31. Si son 12, ¿dónde están las demás? Las he metido para que podáis combinar, luego lo vamos a ver fenomenal.
Y después personajes, los 8 que acabamos de ver. Jung proponía más arquetipos, se incluyen ahí, y luego pues unos matices de personalidades. Una persona más osca, más fanática, más vividora, más exploradora. Hay total libertad de combinación, total libertad de añadir, sustraer, hacéis lo que queráis. Estos que hay aquí son para vosotros, para la escuela. Cuando los necesitéis o queráis hacer experimentos individual o en equipo, se los pedís a Fernando, supongo, y podéis hacer como los niños pequeños cuando les ponen pintura. Pintar. Se ponen hasta aquí de pintura. Pues vosotros con las cartas haced lo que queráis. Y vais a poder crear estructuras narrativas. Hemos acabado la parte teórica. Muchas gracias a todos. Soy horrenda, no lo sé. Y ahora si tenéis, nos quedan 5 minutos para dudas, ruegos, preguntas, sugerencias. Que bien me di el tiempo, estoy sorprendido. Qué tío. ¿Dónde podemos conseguir las cartas? ¿Están en venta o...? Sí, en mi página, en la página web te las mandamos a casa. En el blog de la escuela nos puedes poner artículos sobre esto. Tienes el enlace. Sí, tengo aquí una tarjetita si quieres. Y cualquier duda que tengas. Hay vídeos, tenemos un canal de YouTube donde tengo vídeos explicando, por ejemplo, para educación, trabajamos mucho con gente con ictus, Alzheimer, entonces a veces le das una tarjeta y ahí ya tienes la web. Mira los vídeos, si no te convence no, y si te convence pues sí. ¿Sabéis? Yo lo que más me interesa, las cartas de verdad que, y te lo juro, no me importa. Lo que me interesa es que entendáis muy bien la estructura del héroe. No es una teoría que se inventó alguien, ha sido mucha gente estudiando mitos, cuentos, tales, One Upon a Time. Está estudiado. Y lo han demostrado con muchos cuentos, con muchos mitos, con muchas historias que la encajan. Y yo quiero que la entendáis. Luego, conforme avancéis en vuestros estudios, veréis que hay otras teorías, igual de buenas, pero es muy importante conocer esta porque es muy versátil. Venga, preguntas, que nos quedan 3 minutos. Dudas, ruegos, sugerencias. ¿Habíais oído hablar de él alguna vez? ¿Del viaje del héroe? Sí, pero de McKee, eso sí, era una duda que tenía. ¿Tiene algo que ver esto con la teoría de McKee? McKee defiende otra, en el guión de McKee. McKee defiende otras tramas maestras. Tienes también Atrapa al gato de Snyder, también Salva al gato de Snyder, defiende también otras teorías. El primero en establecer teorías, tramas maestras, fue Polti. Fue Polti, que se basó en el filósofo Schiller. Schiller tuvo una conversación con Hegel y le había dicho, creo que solo hay 36 tramas maestras, no hay más. Y creo que lo mencionó Hegel, y nunca nadie supo cuáles eran esas 36. Entonces, Polti, que es de 1904, creo, algo así, empezó a investigar, era dramaturgo, y el apéndice deben ser como, no sé, 1500 obras de teatro. Y el tío dice, son estas 36, es otra teoría. Ronald Tobias, que a mí me encanta, dice que solo hay 2 tramas, con 20 familias. O sea, 2 tramas que se dividen en 20 subtramas. Solo dice que hay 2 de acción o de mente. Tramas de acción, típica película de persecución, y de mente, típico conflicto de me gusta esta mujer pero no me hace caso. Borges hablaba creo que de 4, Kipling hablaba de 69. O sea que ya te digo que hay muchas teorías muy interesantes. Pero esta es la única que yo he encontrado unificadora. Méteme en una historia de amor, de terror, da igual, esta vale para todos. Los demás dividen. El conflicto padre con hijo, 2 amantes frente a un tercero, la sociedad impide mi amor, son otro tipo de tramas. Y aún así, teniendo todo esto, bueno, sectorizado, ¿crees que igual se pueden seguir haciendo guiones que sean originales a su manera, sin ser estereotípicos o predecibles? Matrix, La Sirenita, El Rey León, lo vamos a ver, Peter Pan, El Señor de los Anillos. A ver, otra. Spider-Man. Vete diciéndome. Se pueden hacer otras. O sea, hay películas que no siguen este esquema. Pero
pero funciona. ¿Por qué? Porque, como decía Jung, en nuestro inconsciente colectivo los cuentos existen. Existen desde que somos pequeños, desde que nuestro padre y nuestro abuelo eran pequeños, son siempre los mismos cuentos. Los árboles nacen, crecen y se pudren, pero el bosque continúa. Los seres humanos somos bits, pero el software, que es el cuento, continúa. Cambias una memoria, pero sigue el software. Eso es lo que defienden. Por eso funciona. Qué bien te lo estoy vendiendo. Más dudas, que queda un minuto. Ya os libero. Luego va a haber prácticas que os voy a preguntar. Venga, a descansar de mí.